Bienvenido a Tiempo de Transformación. Qué gusto estar nuevamente contigo compartiendo y aprendiendo la palabra de Dios. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu hogar y siempre compartir una palabra de bendición. Hemos estado hablando acerca de las emociones y hoy vamos a continuar aprendiendo sobre este fascinante tema. Pero antes, quiero invitarte para que en este momento también puedas anotar mis redes sociales, ya que a través de ellas podemos tener comunicación. Puedes escribirme a través de las diferentes redes que están apareciendo en este momento en pantalla para que podamos tener esa comunicación. Incluso si necesitas que estemos orando juntamente contigo por alguna necesidad, no dudes por favor en escribirme. La palabra de Dios nos enseña que si dos personas se ponen en acuerdo a pedirle algo a Dios, Dios nos lo va a otorgar. Por eso te invito para que me escribas y podamos estar orando juntamente contigo. Vamos a continuar aprendiendo sobre las emociones y hoy vamos a aprender sobre una emoción que creo que todos hemos podido vivir en algún momento de nuestra vida. Algunas personas tienden más a esta emoción y vamos a hablar sobre el enojo. Pero antes de poder llevarte al contenido de esta palabra, quiero recordarte que las emociones tienen la capacidad de poder alterar nuestra salud física, pero también nuestra salud emocional. E incluso nos pueden llevar a una conducta que puede afectar nuestro cuerpo, también puede alterar nuestra alma, pero no solamente nos altera a nosotros, también puede alterar a todas las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, en fin, hasta en nuestras relaciones laborales. Si nosotros aprendemos a manejar las emociones y entonces podemos nosotros controlar el manejo de cada una de ellas, puedo garantizarte que vas a tener el 80% de resultados positivos en tu vida. A eso se le llama inteligencia emocional. Dios nos ha dado la capacidad de ser seres que podamos controlar nuestras emociones. Inteligencia emocional es la capacidad de poder percibir las emociones, comprenderlas, utilizarlas y poder manejarlas. Cuando nosotros aprendemos sobre la inteligencia emocional, entonces dice que tenemos el 80% de éxito en nuestras vidas. Dios nos deja muchos pasajes en las Escrituras donde nos habla sobre la inteligencia emocional. Dios es un ser que también maneja emociones, pero tiene una inteligencia emocional. Cuando una persona no sabe manejar sus emociones y carece de esa inteligencia emocional, es una persona que siempre quiere tener la razón. También es una persona que va a buscar culpables, no se hace responsable de sus actos. Es una persona que siempre se va a hacer la víctima e incluso va a buscar excusas cada vez que esté viviendo alguna situación. Es una persona pesimista, se ofende fácilmente y es una persona con desconfianza. Imagínate hasta dónde nos puede llevar el mal manejo de las emociones. Y Dios nos dio la capacidad de poder ser personas con un buen manejo de nuestras emociones. Cuando nosotros no sabemos cómo nos sentimos, tampoco vamos a saber la forma adecuada de poder corresponder y actuar ante los momentos difíciles de la vida. Dios nos ha dejado un autocontrol. Dice la misma palabra de Dios que Él nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y ese espíritu de dominio propio es el autocontrol. Ojo, que el autocontrol no es negar una emoción, tampoco es reprimirla. Es comprender las situaciones para poderlas transformar a un beneficio positivo. Vamos a hablar entonces sobre el enojo o la ira. Y cuando hablamos de esta emoción, tenemos que saber que esta es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a poner límites a esta emoción. ¿Por qué? Porque va a sacar de nosotros una conducta de la cual después nos podemos llegar a lamentar toda la vida. Algo que me llama mucho la atención con respecto a esta emoción es que también los animales sienten enojo. Imagínate, Dios también le dio la capacidad a estos animales para poder poner un límite. ¿Por qué? Porque la emoción va a desencadenar en nosotros una situación que nos vamos a sentir molestos. ¿Por qué?
porque el enojo nos lleva a poner límites cuando nosotros consideramos situaciones injustas o que atentan contra los valores morales o la libertad personal. El enojo o la ira te va a ayudar a poner límites. El enojo es bueno, el enojo es saludable, nos es permitido enojarnos, pero lo que no nos es permitido es cometer errores en medio del enojo. En la Biblia encontramos muchos pasajes que nos hablan acerca de Dios, Jesús e incluso el Espíritu Santo, que son seres que también tienen emociones. Encontramos en la Biblia que el Espíritu Santo se puede entristecer, pero cuando hablamos específicamente sobre la ira, mira lo que dice la palabra de Dios en Salmos, en el capítulo 145, versículo 8, en Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios: el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Dios es lento para enojarse. Y aquí van a esta pregunta: ¿cómo eres cuando te enojas? ¿Te enojas fácilmente o te es fácil enojarte? Te habla una persona que le era fácil poderse enojar. El mismo Dios ha experimentado esta emoción. La Biblia también nos enseña acerca de Jesús, donde hubo un momento donde dice la palabra de Dios que entró a un templo y lo encontró que lo habían convertido en un propósito distinto al cual Dios le había establecido. Y dice la palabra de Dios en Marcos, en el capítulo 11, versículo 15. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y empezó a sacar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo. Y también derribó los cajones que los vendían palomas. Y Jesús no dejaba que nadie anduviera por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente y dijo: Dios dice en la Biblia: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y encuentro en este momento que Jesús se da cuenta que habían pasado los límites permitidos por Dios para poder establecer situaciones dentro del templo. Y ahora Jesús se disgusta y tiene que poner un límite a las personas, y por eso es su enojo, y reacciona de esta manera. Ojo con esto: Jesús tenía la razón en su enojo. También supo reaccionar. ¿Y sabes una cosa? Jesús en ese momento tiene que poner un límite porque habían cambiado el propósito de un templo. El enojo nos va a llevar a poder nosotros poner límites ante situaciones que no son correctas, situaciones que nos parecen que son injustas. Dios nos permite que nos enojemos, pero también Dios nos enseña a poner un límite ante esta emoción. Te lo vuelvo a decir, nos es permitido enojarnos, sí, pero lo que no nos es permitido es pecar en medio del enojo. Y Dios nos enseña y nos demanda la forma correcta para poder reaccionar ante esta emoción. Efesios en el capítulo 4, versículo 26, en traducción en lenguaje actual, nos enseña: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Y aquí Efesios nos está enseñando los límites correctos respecto del enojo. Me puedo enojar, sí, es permitido por Dios, pero en medio del enojo Dios me pone dos límites importantes. El primero: no debo de pecar en medio de mi enojo. Te pregunto, cuando tú te enojas, ¿pecas en medio de tu enojo? ¿Crees que el enojo es permiso para pecar? ¿Crees que el enojo es causa para poder devolver con violencia y exceder en tus fuerzas y herir a las personas? Y el segundo límite tiene que ver con el tiempo. Y dice: nosotros no podemos enojarnos por mucho tiempo. Te lo quiero leer en palabra de Dios para todos. Y voy a leerte hasta el verso 27. Y dice la palabra de Dios: no permitan que la ira los haga cometer pecados. Que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Mira lo que dice la Escritura.
Podemos pecarnos, pero Dios nos enseña dos límites. Y me quiero concentrar en el espacio del tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay personas que pasan enojadas por meses, semanas, años. ¿Sabes que conozco testimonios de familias que han sido divididas a causa de un enojo? ¿Y el enojo les ha tardado toda una vida? No permitas que la falta del tiempo venga a derribarte por completo. Podemos enojarnos. Vas a tener motivos. Si escuchara los testimonios de las personas que me dicen es que estoy enojado con mi familia, seguramente tendrás la razón, porque el enojo viene por una injusticia. Pero eso sí, lo que no es permitido de parte de Dios es que ese enojo te dure tanto tiempo. Porque dice la Escritura, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Cuando nosotros nos enojamos, podemos pecar. Si nos estamos nosotros enojando más del tiempo, vamos a dar lugar a que el diablo nos derrote. Quisiera hacerte esta pregunta. ¿Qué pasaría si yo te dijera en este momento que hay alguien que quiere derrotarte en tu vida? ¿Tú le darías oportunidades? Seguramente no. ¿Qué pasaría si en este momento yo vengo y te digo que hay una persona que te quiere hacer daño? Si yo te digo que en este momento hay alguien que quiere poder invadir tu privacidad y que va a atentar contra tu vida, tú en ese momento tomas medidas. Seguramente, tal vez vas a darte a la tarea de cambiar rutinas o implementar otras medidas de salud, de seguridad. Pero ¿sabes una cosa? Yo quiero decirte esto. El diablo quiere derrotarte cada vez que te enojas. Por eso te quiero enseñar a través de esta palabra que pongas los límites correctos. Puedes enojarte, pero por favor, no des lugar a que el diablo derrote tu vida. No permitas que el diablo derrote lo que Dios quiere hacer a través de ti por un enojo. No permitas que Dios destruya tu familia a través de un enojo. Muchas veces nosotros herimos también y no nos damos cuenta de aquellas situaciones donde nosotros mismos estamos causando un enojo en otras personas. Algunas personas nos han enojado y tal vez tenemos razón en nuestro enojo, pero cuando conocemos el contexto, la historia de estas personas, nos vamos a dar cuenta que porque lo hicieron fue de manera que no fue intencional. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender sobre el perdón. Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a perdonar. Incluso dice la palabra de Dios cuando estaba Pedro, que era muy enojado, y le dice, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y ahora Jesús le responde, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Sabes una cosa? No puedo hacer de esto una doctrina, pero te lo quiero compartir de esta manera. El número 7 en las Escrituras significa perfección. A mi parecer, considero que lo que Dios me estaba diciendo es, vas a perdonar las veces que sean necesarias hasta que tu prójimo sea perfecto y no cometa pecado contra ti. Créeme, esto va a requerir de paciencia. Pero ¿cuánta paciencia ha tenido Dios conmigo? Y me ha llevado a tener todavía más paciencia en medio de mis imperfecciones. Y me tiene que seguir perdonando. ¿Por qué? Porque me ha jurado un amor eterno. No permitas que el enojo venga a destruir tu hogar. No permitas que el enojo venga a destruir tus relaciones. No permitas que el enojo te aleje de aquellas personas que Dios puso a tu alrededor para poder bendecirte. No permitas que el enojo destruya lo que Dios te ha dado. Aprende a ponerle límites. Aprende a que el enojo no te lleve a pecar y aprende a que el enojo no te tarde por mucho tiempo. Si hoy estás enojado con algo, alguna situación o con alguien, quiero darte un consejo. Antes de dormir, quita ese enojo de tu corazón. Así es que la próxima semana, en el próximo capítulo, vamos a seguir aprendiendo sobre esta emoción, porque creo que en estos momentos donde tenemos cócteles de emociones, seguramente hemos abierto la puerta para que esta emoción del enojo y la ira venga de nuestras vidas y así poder nosotros pasar incluso momentos más difíciles. Así es que qué bueno compartir contigo esta enseñanza. Quiero recordarte mis redes sociales para que me puedas escribir si necesitas algún consejo o quieres que ore juntamente contigo por alguna necesidad. Por favor, escríbeme. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu casa. Que Dios te bendiga.
Bienvenidos al espacio de Mujer Integral. Soy Silvia de Lemus y me da muchísimo gusto poder saludarte, poder compartir contigo este tiempo a través de tu dispositivo, a través de las pantallas del televisor. Estoy segura que Dios hoy va a hablar a tu vida y a tu corazón como nunca antes. No te olvides que siempre me gusta saludarte, me gusta conocerte, me gusta estar cerca de ti a través de las redes sociales y me puedes seguir a través de Instagram, de Facebook o de Twitter, y aquí en pantallas vas a poder ver mis redes sociales para que me puedas seguir, para que le des follow, y estoy segura que vamos a tener una comunicación muchísimo más cercana. Gracias a todas esas personas que siempre me escriben, que siempre me saludan. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estoy segura que Dios siempre va a tener una palabra de bendición a través de la Escritura. Y bueno, hoy quiero hablarles acerca de un tema que la verdad me gusta mucho, porque este tema ha sido algo que he venido practicando en tiempo atrás. Es un tema que he venido desarrollando años atrás, y Dios ha sido especialista en poder enseñarme de una manera bella, de una manera única, como solo Dios lo sabe hacer, y es acerca de la paciencia. Hay situaciones y momentos de la vida que ponen a prueba nuestra paciencia. ¿Cuántas veces tu paciencia ha sido a prueba? Una de las personas que más han sacado mi paciencia no es mi esposo, pero sí son mis hijas, por ejemplo. Tengo hijas pequeñas de 6, 5 años cada una, y tengo que estarles constantemente diciéndole lo mismo, ¿verdad? He aprendido a tener paciencia para saber que lleva un tiempo para que ellas aprendan ciertas situaciones. Pero realmente hoy en día tenemos prácticas en las cuales la vida nos lleva de una manera tan veloz, de una manera tan rápida, de una manera que no nos permite poder practicar la paciencia que Dios quiere que practiquemos. Y de eso es lo que te quiero hablar, acerca de esa paciencia que debemos desarrollar al momento de conocer a Jesús. Yo le he puesto a este tiempo, a esa velocidad que llevamos algunas veces, la vida microondas. ¿Y por qué le llamo la vida microondas? Porque muchas veces nosotros creemos que la vida es igual a poder meter en un vaso de cartoncillo, de Duroport, podemos meter agua, la metemos junto con unos fideos plásticos, junto con una verdura plástica, la metemos 3, 4 minutos en el microondas y listo. En 5 minutos tenemos la comida. También tenemos la práctica que vamos tal vez a un restaurante de comida rápida, y en ese momento sabemos que si en menos de 3 a 5 minutos no tenemos nuestra comida, ellos no cumplieron su función. Y entonces creemos que la vida es así, que tiene que ser de 3 minutos, de 5 minutos las cosas, y no todo en la vida es así. Tenemos que saber que no todo es una comida rápida, no todo es un tiempo de velocidad. Hay procesos en nuestra vida que llevan paciencia, y esa es la palabra que yo quiero que tú aprendas, pero sobre todo un fruto que conozcas a través de este tiempo que te voy a compartir el día de hoy. Años atrás yo doy a luz a mi hija menor, y en ese tiempo pues me empiezo a disfrutar los primeros meses después de nacida, y un día, esos días que de repente cambian la historia, me empiezo a sentir mareada, me empiezo a sentir bastante mal de salud, y me empecé a marear. Entonces yo dije, quizás no había dormido bien, quizás me hace falta algo, ¿verdad? Un poco más de sueño, quizás el estrés hoy día pues nos marea bastante. Pero pensé que eran alguna de esos síntomas, cuando de repente pues veo que pasan los días y el mareo y el vértigo no se quita. Entonces fui con mi esposo a visitar a un médico especialista, y lo primero que él me dice es: bueno, señora, quiero decirle que usted tiene una enfermedad que se va a tener que llenar de paciencia, y es el vértigo. Esta enfermedad se quita únicamente con paciencia. Esta enfermedad se quita únicamente con el tiempo. No hay una medicina específica que le vaya a poder ayudar a que eso se le quite de 24 horas, de un día para otro, sino que usted se va a tener que llenar de paciencia. Cuando yo escuché eso, yo dije: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me imagino que más de algunos de ustedes quizás les ha pasado algo similar y me podrán entender. Pasa el tiempo y pasan 6 meses. Yo pasé 80% del día con vértigo dentro de mí. Un sentimiento, una sensación, algo que solamente yo me entendía. Pero quiero decirte, en ese tiempo, de las cosas que a mí más me impresionaron fue como Dios me enseñó la paciencia.
ese fruto que debemos de aprender. Dice la Biblia que para ser pacientes implica el resignarnos a una situación difícil, implica más que todo aguantar sin perder la esperanza. Y eso es lo que me tocaba a mí en ese momento, aguantar muchas cosas sin perder la esperanza, porque la Biblia dice que ser pacientes implica más que resignarse ante una situación, significa aguantar, no perder esa esperanza. Y entonces pasaban los días y pasaban las noches y mi vida cada vez se veía más limitada. En programas anteriores les he comentado que una de las cosas que yo más disfruto es poder manejar. Me gusta mucho agarrar mi vehículo y poder manejar en carreteras y tengo la dicha de poder hacerlo seguido. Y en este tiempo yo no pude hacer eso. Te puedes imaginar, pasé más de 10 meses sin poder manejar. Fue un tiempo en el que Dios trató mucho conmigo, pero sobre todo quiero decirte que aprendí esa paciencia. Cuando dice la Biblia que nosotros tenemos que aguantar sin perder la esperanza, cada día yo aprendí que tenía que ganar la buena batalla de la fe. Las promesas de Dios tienen dos características, tienen sí y tienen amén. Pero también me gusta lo que dice la Escritura, que las promesas de Dios se heredan con dos cosas, con fe y con paciencia. Algunas veces tenemos la fe, pero no tenemos la paciencia para esperar las promesas. Yo me aferré a mi sanidad, me aferré a que Dios podía hacer algo grande en mi vida, porque Él había pagado en la cruz del Calvario mi salvación, pero sobre todo había pagado mi sanidad y me aferré a eso y le dije, Señor, aunque yo pueda tener un diagnóstico que no es acertado, aunque yo pueda tener un diagnóstico que me implica que tienen que pasar muchos días para que yo pueda ver ese milagro, estoy segura que me voy a llenar de la paciencia necesaria para poder alcanzar eso que tú me estás prometiendo desde antes que yo me lo imaginara. Y así fue, pasaron 6 meses y un día de repente mi sanidad llegó a mi cuerpo. Pero quiero decirte que luego de ese tiempo yo pude experimentar que la vida tiene que ser una vida de paciencia. A veces nosotros creemos que podemos tener las cosas tan rápidas como te lo dije al principio, a través de 3 minutos, de 5 minutos, en un tiempo que nosotros también lo podemos tener controlado. Pero quiero decirte algo, cuando tú conoces al Espíritu Santo, cuando tú te metes en intimidad con el Espíritu de Dios, de las cosas más impresionantes es poder conocer los frutos que Él te da al estar cerca. Y uno de ellos es la paciencia. Me recuerdo que empecé a leer la palabra de Dios, sobre todo el Salmo 40, donde dice que Él atiende nuestra oración en el momento de la desesperación, que nuestra esperanza debe estar puesta en Dios, que si nuestra vida corre peligro, Él nos libra, que Él nos guarda de todo mal y que debemos de estar confiados y depender plenamente en Jesús. Y así fue. Fueron unos días muy difíciles, pero también fueron unos días de victoria, donde pude ver la mano poderosa de Dios siempre y en todo momento. Toda nuestra esperanza debe de estar puesta en Dios. Toda nuestra esperanza debe estar puesta en esa paciencia, en ese fruto que nos da el Espíritu Santo. Sabemos que Dios siempre va a atender nuestra necesidad. Sabemos que Dios siempre tiene su oído presto a lo que nosotros necesitamos. Y sabemos también que Él nos libra de todo peligro. Quiero contarte que salí victoriosa de ese episodio en mi vida. Salí victoriosa después de un tiempo donde creí en algún momento que no iba a poder tener la paciencia para heredar esa promesa, pero lo logré. Y quiero decirte que lo logré a través del Espíritu Santo en mi vida. Estoy segura que Dios te va a ayudar en cada una de tus necesidades. Quizás estás viviendo un momento difícil en tu vida, quizás estás viviendo un momento de dificultad donde no has tenido la paciencia para poder alcanzar lo que Dios te ha prometido. Pero quiero decirte que si tú te aferras a Dios, si tú le crees a Dios por esa promesa que dice, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, esas van a ser las maneras en las que tú vas a poder salir adelante. Y es confiado en que Dios tiene para ti cosas grandes y maravillosas. Quizás has estado desesperado, quizás has estado en un tiempo difícil donde no encuentras la salida. Quiero decirte que te entiendo. Sé muy bien lo que se siente, sé muy bien lo que estás pasando, sé muy bien lo que está quizás ocurriendo a tu alrededor, pero quiero decirte que no hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque el Dios Todopoderoso no duerme, porque es el Dios que te guarda, es el Dios que está contigo. Dice la Biblia, pacientemente esperé en Dios
y llegaron a mí esas promesas que Él me había hecho a mi vida. Quiero decirte que es un tiempo en el que tú le tienes que creer a Dios por tus milagros, tienes que creerle a Dios porque esas promesas que Él te ha dado van a llegar. ¿Hay momentos de desesperación? Por supuesto que los hay, pero también hay momentos donde te debes sentar, debes hacer una pausa, debes de leer la Escritura y debes de decir, yo me anclo en esta promesa de Dios para mí. Estoy segura que de la mano de Dios vas a alcanzar cosas grandes y ocultas que tú no te imaginas, que quizás no han subido a tu corazón, ni han salido de tu boca, ni siquiera te las has imaginado, porque Dios tiene tantas cosas para nosotros que ni nos las imaginamos. Y quiero decirte que así como yo en algún momento me sentí frustrada, me sentí triste, me sentí desesperada, pero pude obtener la victoria a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que tú vas a alcanzar, victoria en Jesús. Tú vas a ver la victoria porque la palabra es tuya y si tú la crees, lo tienes todo. Una palabra es suficiente. No te olvides que junto con mi esposo, el pastor Marco, estamos listos para poder atender tu necesidad. Puedes escribirnos si tienes una necesidad de oración, si quieres una palabra, si quieres una promesa de parte del Padre para tu vida. Estamos listos para poder compartirte una palabra de Dios cada semana, pero sobre todo en todo tiempo. Dios siempre tiene una promesa para nosotros, para cada día, porque nuevas son las misericordias de Dios. Gracias doy al Padre por cada uno de ustedes que se toma el tiempo en ver este programa y sepan que nos preparamos y alistamos esta palabra y tenemos esta palabra para que ustedes la puedan disfrutar, pero sobre todo que la puedan hacer rema en sus vidas para que den fruto abundante como nunca se pueden imaginar. Que tengan una buena semana, que tengan un buen tiempo, pero sobre todo recuerda, las promesas de Dios son sí y son amén. Pero es necesario que te llenes de fe y de paciencia para poder alcanzarla. Todo es posible para el que cree. Que tengas un buen tiempo, recuerda que todo va a cambiar, solo es cuestión que nos llenemos de esa paciencia y ese fruto hermoso que nos da el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y te espero en mis redes sociales para estar en más comunicación. Que tengas una linda semana.